No fue una pelea. Fue silencio. La casa estaba llena de ellos. Como si el aire se hubiera vuelto denso, imposible de respirar sin sentir esa presión en el pecho. Daniel me sirvió el café sin mirarme. Yo lo endulcé sin decir gracias. Y así, cada mañana era una coreografía ensayada: cucharas, tazas, pasos, puertas. Me enamoré de Daniel cuando teníamos 23. Él dejó su carrera para trabajar en la fábrica mientras yo estudiaba psicología. Me decía: tú vas a volar, yo solo sostengo el viento para que no te caigas. Me pareció romántico. Heroico. Como de película. Hoy, cuando llego tarde, él ya no pregunta por qué. Ni siquiera hace el esfuerzo de disimular que lo sabe. Solo se encierra en el baño con su celular, y yo en la cocina con mis pensamientos. Lo amo, pero a veces siento que eso no basta. A veces pienso que el amor, sin deseo, es solo una costumbre bien vestida. La primera vez que vi a Gabriel, sentí que el tiempo se comprimía. Era mi profesor de literatura contemporánea. Tenía esa presencia que no necesita levantar la voz. Alto, barba de días, ojos grises como tormenta a punto de estallar. Vestía de manera simple, pero su voz tenía un ritmo que se metía en la piel. ¿Alguien aquí cree que se puede vivir sin traicionar a nadie?, preguntó en la primera clase. Nadie respondió. Yo lo miré directo, sin pestañear. Él sostuvo mi mirada medio segundo más de lo normal. Sentí una punzada en el vientre. No era amor. Era peligro. Deseo crudo. Curiosidad sucia. Esa noche soñé con su voz. No con su cuerpo. Solo su voz, diciéndome cosas al oído que no entendía pero que me hacían temblar. Desperté húmeda. Me masturbé con culpa. Me corrí con rabia. Me dormí con el pecho apretado. La semana siguiente me ofrecí como voluntaria para liderar el grupo de análisis. Daniel sonrió orgulloso, creyendo que era una señal de mi compromiso con la carrera. Me abrazó como si yo siguiera siendo su inversión. Y yo, en silencio, me odié por usar su apoyo como excusa para ver más a otro hombre. Gabriel y yo empezamos a cruzar frases más largas. No eran flirteos abiertos, pero estaban llenos de doble sentido. Él citaba autores, yo respondía con ironías. Él reía bajito, yo bajaba la mirada fingiendo pudor. Pero ambos sabíamos lo que estaba pasando. Una tarde, me llamó por mi nombre frente a todos. Lo dijo lento, como si saboreara las sílabas. Valeria, repitió, ¿quieres leer tú la carta final? Me temblaron las manos al sostener el papel. La lectura era de El amante de Marguerite Duras. Y mientras leía, sentí como su mirada recorría mi cuello, mis labios, el hueco de mi clavícula. Cuando terminé, me dijo: y gracias. Tu voz tiene algo íntimo. Esa palabra me dejó caliente por dentro todo el día. Íntimo. Como si ya me hubiera tocado sin tocarme. Esa noche, hice el amor con Daniel. Él fue suave, correcto, metódico. Me besó la frente al terminar. Yo fingí un orgasmo, pero en mi mente, su cara se desdibujaba y era Gabriel quien me tomaba por detrás, quien me mordía, quien me decía cosas sucias con esa voz de poema maldito. Empecé a quedarme más tiempo en la biblioteca. A inventar trabajos extras. Daniel empezó a sospechar algo, pero no decía nada. Como si no quisiera saber. Como si prefería vivir en la ignorancia de su sacrificio. Yo tampoco decía nada. Porque no había nada concreto. Solo un fuego lento. Una tensión entre miradas. Una historia que aún no se escribía, pero que ya me quemaba los dedos por dentro. Y lo peor era que empezaba a gustarme más mi vida en secreto que la que vivía en casa. La primera vez que lo noté fue en clase. No en cómo hablaba, sino en cómo me miraba mientras lo hacía. Gabriel tenía esa costumbre de recorrer el aula con la mirada,
pero siempre se detenía un segundo más en mí. Solo un segundo, pero lo suficiente como para electrizarme la piel. Yo fingía tomar notas, pero estaba atenta a cada gesto suyo. Cómo sostenía el bolígrafo. Cómo fruncía el ceño cuando citaba a Barthes. Cómo pasaba los dedos por su barba sin darse cuenta. Detalles inútiles para cualquiera, pero que en mí se acumulaban como gotas de algo espeso y peligroso. Ese día llevaba un vestido negro, sencillo. Nada provocador. Pero cuando pasé junto a él, noté cómo bajó un instante la mirada a mis piernas. Discreto, rápido. Pero no me lo imaginé. Lo vi. Me vio. Y me tembló el vientre. A partir de ese momento, su presencia se volvió un imán. Mi cuerpo lo buscaba incluso cuando mi mente me pedía que dejara de jugar. Cada clase era una tortura deliciosa. Me preguntaba cosas solo a mí. Corregía mis ensayos con frases en los márgenes que no tenían nada que ver con la literatura. A veces, lo no dicho grita más fuerte. Tu lectura es profunda, pero sé que puedes ir más hondo. Me intriga lo que callas. Empecé a escribirle de madrugada. Correos largos, pseudoacadémicos. Preguntas sobre autores que ya conocía, solo para provocarlo. Y él respondía. Siempre. Incluso a las 3 de la mañana. Corto, pero preciso. Como quien deja migas en un bosque que no quiere perder. Un día, al salir de clase, me alcanzó en el pasillo. Valeria, espera, dijo, tocándome el brazo. El toque fue breve. Pero fue toque. Piel con piel. Electricidad inmediata. Sí. ¿Tienes un momento? Quisiera conversar contigo sobre tu ensayo. Lo dijo con voz neutra, pero sus ojos decían otra cosa. Lo seguí hasta su oficina. Apenas entramos, cerró la puerta. No con violencia. Con intención. Me gusta como piensas, dijo. Pero hay algo más en ti. Algo, contenido. Como si escribieras con una mordaza en la boca. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque yo también lo hago. Se hizo un silencio largo. Incómodo. Casi insoportable. Yo sentía el pulso en los oídos. Él no se movía. Solo me miraba. Y yo supe que si daba un paso, él no se iba a detener. Pero no lo di. No aún. Debería irme, susurré. Sí. Deberías. Pero ninguno abrió la puerta. Me fui caminando rápido. Las piernas me temblaban. El corazón me latía entre las piernas. Esa noche, no dormí. Me toqué imaginando su boca entre mis muslos. Me corrí mordiéndome los dedos para no gemir su nombre. Al amanecer, lloré. No de culpa. De deseo no satisfecho. Gabriel empezó a evitarme en clase. Hablaba menos. No me miraba. Pero esa indiferencia me volvía loca. Como si todo lo que habíamos construido en silencio se le escapara por miedo o por ética. Entonces, una tarde me lo crucé saliendo de la facultad. Llovía. Compartíamos un paraguas. No podemos seguir así, dijo, sin mirarme. ¿Así como? Como si no pasara nada. No ha pasado nada, Gabriel. Y entonces, él sí me miró. Exacto. Y ese es el maldito problema. Nos quedamos ahí, bajo la lluvia, mirándonos como si el mundo fuera a colapsar si alguno daba un paso. No lo dimos. Pero algo dentro de mí sí lo hizo. Se quebró una barrera. Una promesa. Una idea de quién era yo. Esa noche llegué a casa empapada. Daniel ni me preguntó por qué venía tan tarde. Estaba con su computadora, viendo un partido. Me dio un beso seco. Yo me metí en la ducha y me masturbé ahí, de pie, con la cara pegada a la pared,
mientras imaginaba la voz de Gabriel diciéndome al oído lo que nunca decía en clase. Me fui a la cama temblando. Y ya no era por frío. Lo toqué sin querer. O eso me repetí 1000 veces. Fue durante una reunión del grupo de análisis. Estábamos sentados uno al lado del otro, en una mesa larga de la biblioteca. Yo explicaba una parte del texto, él anotaba algo en su libreta. En un movimiento torpe, mis dedos rozaron los suyos. Piel con piel. Calor contra calor. No se apartó. Ni yo. Solo nos quedamos así, un segundo eterno, hasta que una compañera preguntó algo y ambos fingimos que nada había pasado. Pero sí pasó. A partir de ahí, todo cambió. Nuestros cuerpos empezaron a hablar por nosotros. Cuando caminábamos juntos, él se acercaba más de lo necesario. Cuando me hablaba, bajaba la voz. Cuando me escuchaba, me sostenía la mirada hasta que yo tenía que mirar al suelo porque sentía que se me derretían las piernas. Un día, saliendo de una clase, me detuvo antes de llegar a la puerta. No quiero confundirte, dijo, sin convicción. Entonces no lo hagas, le respondí, temblando por dentro. Es que ya lo estoy. Silencio. De nuevo ese silencio. Ese maldito y delicioso silencio donde todo se siente más fuerte. ¿Te pasa algo conmigo, Valeria? Tardé en responder. Lo miré directo. Por fin. Ya no tenía fuerzas para fingir. Sí. Me pasa todo. Él cerró los ojos un instante, como si la confesión le doliera más que citarlo. Pero cuando los abrió, había fuego en ellos. No puedo. No debo. Ni yo. ¿Y por qué estamos aquí, entonces? No supe qué decir. Solo quise besarlo. Morderlo. Saltar al vacío. Pero no lo hice. Esa noche, Daniel me preparó la cena. Pasta. Su especialidad. Me sirvió una copa de vino y me habló de su nuevo turno de trabajo. Yo asentía, sonreía, fingía interés. Pero por dentro, solo pensaba en Gabriel. En sus manos. En sus labios. En cómo me miró cuando le dije me pasa todo. Me acosté temprano. Daniel quiso hacer el amor. Fue rápido, silencioso. Como si estuviéramos cumpliendo con una cuota matrimonial. Me corrí fingiendo, otra vez. Cerré los ojos, y en mi mente no era él quien me tocaba. Era Gabriel. Siempre Gabriel. Pasaron días sin vernos. No me escribió. No contestó mis correos. Yo fingía normalidad, pero me estaba volviendo loca. Hasta que me escribió un mensaje corto. Comité académico. Te necesito. Oficina 15. El corazón me latía como si fuera a estallar. Me maquillé como si fuera a una cita. Me puso un conjunto de lencería negra debajo de la ropa, solo por si acaso. No por él. Por mí. Por cómo me sentía con esa posibilidad entre las piernas. La oficina estaba vacía cuando llegué. Cerró la puerta con llave. No vamos a hacer nada, dijo. Lo sé. Pero ninguno de los dos se movía. Yo me senté frente a él. Las piernas cruzadas. La falda subía un poco más de lo que debería. Él no lo ignoró. No quiero que te confundas, repitió. ¿Contigo? Imposible. ¿Te estás enamorada de tu esposo? La pregunta fue como una bofetada suave, directa, honesta. No lo sé, respondí. Creo que lo quiero como se quiere a una casa donde viviste muchos años. Con gratitud. Pero ya no me siento viva ahí. ¿Y conmigo? Me siento peligrosa. Me siento viva. Me siento mal. Él se levantó. Caminó hacia mí. Se detuvo detrás. No me tocó.
Solo bajó el rostro hasta que sentí su aliento en mi cuello. Yo me corro pensando en ti, me dijo, casi sin voz. No supe si gemir o llorar. Cerré los ojos. El cuerpo entero me temblaba. Y entonces, sin pensarlo, tomé su mano y la llevé hasta mi muslo, por debajo de la falda. Su palma contra mi piel desnuda. Temblamos los dos. No hizo más. No subió más. No me besó. Solo dejó su mano ahí, y yo me humedecí al instante. Esto es una locura, susurró. Sí. Pero me hace sentir viva. Me retiré la mano. Me levanté. Me fui. No habíamos hecho nada. Y sin embargo, todo había cambiado. No sé en qué momento se volvió rutina. La espera. Las excusas para quedarme más tiempo en la universidad. Las ganas de cruzarlo, aunque fuera solo para oír mi nombre en su boca. Valeria. Era como si, al pronunciarlo él, mi nombre tuviera más sentido. Te noto distraída, dijo un día, después de clase, mientras recogía sus cosas. Es el trabajo final, mentí, sin mirarlo. ¿O el trabajo emocional? Respondió. Esa frase me hizo levantar la vista. Lo encontré observándome con esa mezcla de ternura y deseo que era su marca registrada. Y Gabriel, empecé, con voz temblorosa. Lo sé, interrumpió. No digas nada. Pero yo quería decirlo todo. Quería decirle que soñaba con él. Que me tocaba pensando en su boca. Que mi cuerpo lo elegía incluso cuando mi mente gritaba detente. Y sin embargo, no dije nada. Esa tarde llovía. Nos cruzamos en el estacionamiento, y ambos corrimos hacia un mismo alero. Nos reímos. La risa fue un puente. La distancia se volvió absurda. Los centímetros, crueles. No me besó. Pero me tocó la mano. Y fue peor. Porque un beso se puede negar. Pero una caricia lenta, consciente, abierta, es una confesión sin palabras. Esa noche no dormí. Me masturbé con culpa. Me corrí con rabia. Me abracé a Daniel después, por reflejo. Y odié todo eso. Odié ser dos personas. Odié ser tan mujer. Al día siguiente, Gabriel no fue a clase. Sentí que me faltaba el aire. Como si me hubieran arrancado algo. Como si me hubiera quedado esperando en una cita que nunca acepté. Pero volvió. Y cuando lo hizo, trajo consigo una tormenta. Valeria, me dijo al final de la clase. Necesito que me ayudes con algo del comité académico. ¿Tienes 15 minutos? Mentí otra vez. Dije que sí. Como si mi vida no dependiera de esa excusa. Entramos a su oficina. Esta vez no había nadie cerca. Esta vez no dejó la puerta abierta. Esta vez no pedí que lo hiciera. Sé que esto está mal, dije, apenas cerró. Entonces dime que pare, respondió, avanzando lentamente. Yo no podía. Yo no quería. Me besó. Y fue un beso lento. Largo. Profundo. De esos que te desarman la columna vertebral. Me sostuvo de la nuca, con fuerza. Me mordió el labio inferior, y sentí que algo se rompía dentro mío, la culpa, la fidelidad, el autoengaño. Le desabroché la camisa con dedos torpes. Me alzó y me sentó sobre su escritorio. La madera crujió. Mi ropa interior se empapó solo con el roce de su vaquero contra mí. Me bajó la blusa. Besó mis pechos con devoción. Como si orara en silencio. Y cuando me penetró, porque sí, lo hicimos ahí, sin más, fue con hambre contenida. Con respeto sucio. Con una pasión que jamás había sentido. Me corrí en silencio. Él también. Nos abrazamos después. No hablamos.
¿Qué podíamos decir que no rompiera lo perfecto del instante? Esa noche, Daniel preparó la cena. Me preguntó si todo estaba bien. Asentí. Le agradecí. Le dije que lo amaba. Mentí de nuevo. Pero no era por maldad. Era porque una parte de mí aún lo quería. Solo que ya no era la parte que tenía hambre.